Cumbre de Agentes de Cambio para la Perspectiva de Género. Yo soy Carolina Nieto, soy a partir de este mes la directora ejecutiva de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Y pues gozosamente me toca compartir este momento con ustedes para reflexionar y aprender juntos en un tema que a mí me apasiona y que además me permite pues también comenzar a compartir con toda esta gran comunidad de Ashoka. Así que voy a tomarme unos minutos al inicio para hablar de Ashoka, para quienes no nos conocen y no han escuchado lo que hacemos, y después entraré al tema de equidad de género, que es lo que hablaremos hoy. Ashoka es una organización global con 40 años de experiencia que impulsa el emprendimiento y la innovación social. Tenemos una red maravillosa, es la red de emprendimiento social más grande alrededor del mundo y poderosa, con presencia en 90 países y 3.500 emprendedores sociales. Les muestro el mapa de cómo estamos en todos los continentes y en países muy importantes en donde pues existen emprendedores generando un tremendo impacto. El impacto de los emprendedores es maravilloso. La que sigue. Si ustedes ven los porcentajes de lo que logran los emprendedores sociales, el 90% ha generado un cambio en políticas o leyes a nivel nacional después del 5º mes de haber sido seleccionados. Un 83% ha cambiado algún sistema a nivel nacional tras 10 años de haber comenzado a trabajar con Ashoka, y las ideas del 60% han sido reproducidas y expandidas a otros grupos. Así que en realidad el impacto, lo que hacen los emprendedores sociales de Ashoka genera un alto impacto en todos los países. La que sigue. Y la visión de Ashoka es que todos podemos ser agentes de cambio desde cualquier lugar en el que estemos parados. Y como misión identifica y apoya a emprendedores sociales en el mundo para aprender de esos patrones en sus innovaciones y luego movilizar a toda la comunidad para ir como adoptando esos nuevos paradigmas y maneras de hacer. Así que hablaremos hoy un poco de esta misión con una iniciativa en particular que para estos 5 años que vienen, que da tema, que nos permite ver por qué el tema de hoy, ¿no? Ashoka lleva 40 años impulsando emprendedores sociales con esta idea de que los emprendedores no solo enseñan a pescar, sino que revolucionan la industria de la pesca, ¿no? Mucho más allá. Y también confiando en que esta manera de poner una idea innovadora en un emprendedor social líder es la mejor forma de impulsar el progreso social. Y esto es lo que ha hecho por los 40 años, pero hoy comienza toda esta pregunta de decir, ¿qué sucedería si estas ideas que tienen los emprendedores se entretejieran pues, con tantos otros agentes de cambio sobresalientes y que entonces todos nos embarcáramos en una acción colectiva mucho más grande, más ambiciosa, más audaz, con mucha mejor manera de darle forma al futuro y de transformar lo que queremos? Y esta iniciativa sigue trabajando, la que sigue, bueno, busca cambiar el curso de la historia y apoyar a los agentes visionarios y unirlos en torno a metas ambiciosas. Y trabajamos en cuatro líneas. Desde luego, este tema del emprendimiento social, que es el que la mayoría de ustedes conoce, que es encontrar a los emprendedores y impulsarlos, pero también con toda una fuerza para hacernos a todos agentes de cambio, una iniciativa que se llama EACH, ¿no? Everyone a Changemaker. Todos podemos ser agentes de cambio en casa, en la escuela, con los amigos, en los grupos donde participamos, en los proyectos por pequeños o grandes, ¿no? Esa es una gran iniciativa que impulsamos fuertemente. Desde luego, todo el cambio de mentalidad para
no hay cambio en el mundo que no venga si no cambiamos la mentalidad, y de eso hablaremos un poco hoy. Y luego, desde luego, toda esta parte como para poder crecer de hacer equipos de equipos, porque la fuerza va a venir de juntar todas lo que estamos haciendo, las innovaciones, los esfuerzos, y poder hacer un impacto mucho más expandido. Así que en este sentido también sabemos muy bien que necesitamos en cada área identificar innovadores y las ideas, conectarlos, ¿no?, a estos innovadores visionarios, romper las divisiones, porque nos dividimos mucho como por áreas, ¿no? El cambio climático, lo que es educación, lo que es salud, pero es romper los hilos y las geografías, empezar a trabajar a lo largo de Latinoamérica, no solo México, Centroamérica, el Caribe, todo Latinoamérica, perseguir estas colectivas y ambiciosas, ¿no? En esta forma de trabajar en equipos multisectoriales, porque entonces traemos una sabiduría de todos lados. Me encanta, en inglés dicen esta palabra teampreneurship, ¿no? Yo decía, ¿cómo traducirla? Porque es linda, es como emprende equipos, como hacer todo como con equipos. Y desde luego una parte fundamental que es medir el impacto de estas metas, de estos proyectos colectivos y las metas colectivas, conseguir información para amplificar las ideas, aprender de la experiencia y luego poder irlo extendiendo hacia otros espacios. La que sigue. Así que esto da la razón de por qué estamos trabajando en equidad de género. Pensamos que NextNow, esta iniciativa, va a trabajar en 4 grandes áreas que son pues las tendencias de donde pensamos que se puede impactar fuertemente. La equidad de género, que llevamos años trabajando, pero necesita de verdad hacer una transformación. La longevidad, el tema de ir envejeciendo los adultos mayores, qué va pasando con esta tendencia hacia de edad, digamos. Todo el tema de la tecnología y lo que nos está trayendo de cuestionamientos éticos, de desarrollos, pero conectados con el tema humano, ¿no?, que tengan sentido. Y desde luego el tema del planeta y el cambio climático. No me da tiempo de entrar a hablar de cada una, porque hoy es el tema de equidad de género, pero luego las podrán ir conociendo más. Así que con esto me meto al tema propio. Ya saben por qué estamos hoy hablando de equidad de género. Y bueno, yo quisiera decirles que yo no soy una académica de este tema, en realidad llegué aquí por una experiencia. Yo crecí en un mundo profesional de hombres, no había mujeres, fue difícil como ir rompiendo estos tradiciones, esquemas, creencias, y luego pues con muchas otras mujeres fui encontrando estos espacios. Yo escribí la primera columna en Expansión, que se llamaba Mujeres en Expansión, en 1990. Imagínense cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Después hice una red de mujeres, eso fue lo que me introdujo al tema de género. Éramos, la mayor parte de las mujeres eran amas de casa que querían participar cuando asesinan al candidato Colosio. Y entonces partimos, pero ahí conecté con el primer manual para enseñar la perspectiva de género que había hecho Marta Lamas. Ella me invita a probar el manual de que forman instructores, y entonces me meto a estudiar. Y sí estudié mucho de la parte, digamos, filosófica, como del entendimiento, pero en realidad, pues lo que me pasó es que cuando empezaba a trabajar con mujeres en temas de empoderamiento, porque pienso que mientras no tengamos capacidad de decidir económicamente, no tenemos libertad ni autonomía. Y así empecé a trabajar con mujeres estoy terminando pues, de publicar un libro que pues espero ya les pueda mostrar pronto. Pero digamos, esta aproximación ha sido pues de la experiencia de vivir con mujeres y de vivir el tema de la inequidad en carne propia, ¿no? La que sigue, por favor. Voy a partir por decirles, aquí estoy hablando de visión de equidad de género.
Yo escucho mucho la confusión que existe de si estamos a favor de la equidad, si somos feministas, no somos feministas. Hay quien no se quiere nombrar feminista, pero yo les voy a decir una cosa. Yo reconozco profundamente a las mujeres feministas que hoy han logrado que estemos aquí, que sacrificaron un montón de cosas, porque cuando el feminismo arranca busca la igualdad de condiciones, no hay reflexión acerca de diferencias, queremos lo mismo y se logran pues grandes avances en derechos humanos, en oportunidades, en tener más libertad, hay logros por las conferencias de Beijing donde se juntan mujeres a nivel mundial y generan acuerdos que luego se traen a los países y se bajan en políticas, etcétera. Logran leyes, logran tratados, ¿no? Pero al final lo que va sucediendo en la experiencia es esta claridad de que sí somos iguales, pero no. O sea, somos iguales como personas, pero la diferencia biológica es determinante. Y eso genera una nueva narrativa, que es lo que hoy trabajamos como equidad de género, que dice, buscamos igualdad de oportunidades respetando las diferencias, porque biológicamente no podemos evitar que las mujeres vivimos una realidad distinta. Y si no lo reconocemos y no facilitamos el acceso a las oportunidades, reconociendo esa diferencia, nunca llegamos, ¿no? Que las mujeres tengan que detenerse porque van a dar vida, porque tienen que alimentar al bebé, porque tienen circunstancias hormonales distintas, porque tienen el periodo menstrual, porque hay una serie de condiciones que yo entre medio más me doy cuenta de la diferencia. Entonces no vamos a poder entender que la equidad tiene que considerar esas diferencias, ¿no? Y creo que ha habido un tremendo avance en términos de cómo la mujer ha salido al mundo público a trabajar en puestos de poder, en empresas, etcétera. No lo que quisiéramos, pero ha habido avances. Pero lo que no hemos logrado es que el hombre entre al cuidado de la casa, a lo privado, a dar importancia a los temas, ¿no? Que para mí es uno de los grandes temas hoy. En la siguiente lámina les comparto mi visión de cómo pienso que este no es un tema de mujeres, y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Equidad de género es una sociedad equilibrada, con las dos miradas, o con las tantas miradas, porque entre hombre y mujer hay otras, ¿no? O como otras características de sexo, que tenemos las mismas responsabilidades y los mismos derechos, y que necesitamos este mundo que tenga las dos partes, ¿no? Les voy a decir cosas que yo veo ahora como que puedo distinguir más. Estoy justo leyendo un libro sobre el cerebro, sobre el tema de la prevención del Alzheimer, porque de cada 3 personas con Alzheimer, 2 son mujeres. Y es una doctora maravillosa, aquí tengo el libro que dije, se llama Lisa Mosconi, que por primera vez empieza a hablar de que el cerebro de la mujer es completamente distinto por las hormonas y sufre transformaciones importantes en el embarazo y la menopausia, y nadie se mete a estudiarlo como un fenómeno que de verdad hace la realidad de las mujeres muy distinta. Entonces, desde la salud, desde el tema de trabajo laboral, desde la manera en que nos tenemos que encargar del mundo privado, del hogar, etcétera, desde el cuidado de los adultos mayores. Si me pones la siguiente lámina, estaba yo haciendo como una comparación entre lo masculino y lo femenino, y pues yo distingo, ¿no? Por cultura, no porque no vaya a llegar un día en que no tengamos las dos partes equilibradas, pero Bren, ¿me pones la otra lámina? Pero si vemos lo masculino, fíjense cómo, si pueden leer un día este libro de Homo sapiens, léanlo por favor, cómo
La historia de lo masculino es lo patriarcal, lo autoritario, como estructuras jerárquicas, el ejército, la iglesia, ¿no? La organización vertical, el pensamiento lógico, y asociamos la proveeduría, todo el tema de defender, de proteger, mientras que tenemos esta otra parte femenina de dar vida, de nutrir, de cuidar, de educar, de hacer hogar, de la vida cotidiana, ¿no? El cuidado de la salud, toda la conexión emocional. Y uno se pone a pensar cómo siempre hemos pensado que lo izquierdo es lo importante, porque Hola, hola. Vamos a dar nada más un minuto que creemos que Carolina tal vez perdió un poco la señal. Sí, creo que perdimos tantito a Carolina, así que vamos a dar una breve pausa, esperando que se conecte y continuar con la presentación. discúlpenme, ¿ya me pueden ver todo? Sí, perfecto, Sí, muchas gracias. gracias. Perdón, sí, yo creo que mi internet nunca se va y cuando se va, ¿qué tal, verdad? Cuando uno no quiere. Pero bueno, entonces, esto es lo que yo digo que necesitamos un mundo que tiene el lado femenino y el lado masculino. No estamos en contra de uno de otro. Y la otra que quiero decir de esto es que todos tenemos en nuestra manera de ser las dos partes. Tenemos esta parte que de repente aprendimos de ser autoritarios, también de la estructura, de la acción y no meter las emociones. Hay mujeres que lo viven así. Hay hombres que han desarrollado mucho esta parte de cuidar, proteger, nutrir. Cada vez más me da gusto verlo, ¿no? Pero fíjense, interesante porque si vemos lo que pasa con las creencias y cómo las reproducimos, pues educamos hombres y mujeres. O sea, las mujeres también reproducimos las creencias masculinas y los hombres reproducen las femeninas. O sea, la educación tiene que cambiar no solo desde los hombres, las mujeres tenemos que cambiar muchas de las creencias también en la manera en que educamos junto con los hombres. Entonces, lo que quiero hablar es de cómo, entendiendo esto, en los próximos días van a entrar más al tema de equidad de género, como el tema en sí mismo y las distinciones, pero yo lo que quiero hablar es de cómo podría, o sea, cómo imaginamos el proceso de cambio. ¿Me pondrías la que sigue? Porque fíjense, el cambio, todo lo que hacemos nosotros pasa porque creemos en algo. Si yo creo que mi rol como hombre es asegurar la parte financiera, ser un buen proveedor, que eso es lo que nos taladran en el hipotálamo, ¿no? Que mi honra o mi dignidad va a ir dependiendo de que yo pueda sostener o sostener una familia. Y esa es la creencia. ¿Qué me va a pasar el día que pierdo mi trabajo? O sea, las, las emociones de estrés que implica tener que cumplir con esa creencia que yo tengo, son las emociones que determinan lo que hago. Si a mí algo me da miedo, me echo para atrás y no lo hago. Si creo en algo y me entusiasma, voy para adelante y lo hago. Y es la creencia lo que genera la emocionalidad y las acciones. Por eso nos cuesta tanto cambiar a veces de actitud, ¿no? Porque la actitud son las emociones y las acciones combinadas. Alguien tiene una actitud positiva si toda su postura, digamos, lo que crees que esto va bien y quiero entrarle y estoy entusiasmada, entonces mis emociones se muestran padrísimas, positivas y demás, y entonces voy hago respecto de cómo relacionarse con ser hombre o con ser mujer. ¿Qué les inculcaron respecto de una persona homosexual? ¿Qué les inculcaron de aceptar o no
una preferencia sexual de hombre o de mujer. A veces es más aceptable de hombre que de mujer. Escuchamos. ¿Y qué escuchamos de no solo del tema de equidad de género, sino de todo lo que se relaciona con el tema, de si hay que ser de una cierta manera y no me puedo salir de ahí, de si tengo que seguir las normas, cómo voy a abrirme a una realidad distinta que la mía, en donde pues ser tolerante después se vuelve tremendamente difícil, ¿no? Y luego las creencias, fíjense lo complicado, piensen en su casa, pero luego si me pones la siguiente, fíjense que las creencias tienen una parte que es complicada y maravillosa, ¿no? Las creencias son históricas, o sea, uno no las elige. Bren, ¿me pones la que sigue? Gracias. Fíjense, las históricas dependen, las heredamos. Ustedes nacieron en una época distinta a la mía. Yo tengo creencias que he tenido que cambiar tremendamente, entre ellas las de equidad de género, ¿no? Porque pues yo crecí con otras. Entonces, imagínense, podía haber pensado que era violento. ¿Ustedes creen que alguien podía haber sido violento? Imposible. La violencia era parte de la vida diaria. Se violaba a las mujeres con el derecho de ser nada como si fuera algo natural. Entonces, son históricas, son colectivas, se contagian viralmente, las vamos compartiendo y se van haciendo parte de la comunidad. Y son cambiantes aunque no nos demos cuenta. También nos vamos acostumbrando a las nuevas creencias y las vamos pudiendo modificar. ¿Me pones la que sigue? Y fíjense, lo que es interesante con las creencias es que si queremos cambiar, lo que tendríamos que hacer es hacer una nueva declaración, de una nueva sociedad. ¿Qué declaraciones tendríamos que hacer hoy? Y cada quien en sus comunidades, en sus estados, en sus realidades, ¿no? ¿Qué declaraciones tendríamos que hacer? Váyanse a su casa. A veces no tenemos que pensar en el país, no arranca por casa. ¿Qué declaraciones tendrían que hacer en su casa para poder empezar a cambiar un comportamiento, ¿no? ¿Qué les dicen a sus hijas y a sus hijos de manera distinta? Esa declaración que ustedes hacen, a veces de decir los voy a educar igual, o a veces de decir voy a hacer un equipo de trabajo parejo y que todos hagamos lo mismo, voy a hacer una empresa que muestre que tenemos equidad de género, en el momento en que hacemos la declaración es una brecha. Generalmente no es algo que ya pasa, es algo del futuro que nos puede tomar un tiempo. Yo declaré hacer un trabajo para las mujeres, nunca me imaginé lo que iba a hacer en el futuro. Tenía como 36, 37. Y cuando vine a mi vida había girado hacia allá, pero me ha tomado muchos años para decir, caray, creo que ya estoy ahí, ¿no? Ya avanzó esto. Entonces, hay que hacer las declaraciones, luego hay que generar en la parte de abajo del triángulo las habilidades, la sensibilización, la conciencia para que la gente empiece a moverse hacia ahí. Hay que enseñarles a los niños y a las niñas a actuar distinto, a ser tolerantes con ¿no? con los hermanos o las hermanas, hay que enseñarlos a tratarse de una cierta manera, hay que empezar a llevarlos hacia donde queremos que aprendan, y luego tenemos que establecer prácticas que nos obliguen a mantener el comportamiento. Sin esas prácticas vamos y venimos. Es un poco lo que ha pasado ahora, que hablamos de la equidad de género, pero no tenemos necesariamente prácticas en las organizaciones y las empresas para que vayan pasando. Y se los voy a mostrar con un ejemplo. Si me pasas, Brenda, la que sigue. Les voy a hablar de una campaña que a mí me tocó vivir desde el inicio. Yo tenía, cuando esto empezó, 20 años. Vivía en Estados Unidos y empezaba la campaña contra el tabaco. Entonces solo había declaraciones. Parece ser que el humo del cigarro las investigaciones declaran que es mejor no. Pura declaración. En todos lados. A mí me tocó en Estados Unidos, tardó mucho en llegar a México después. Pero cuando empiezan las declaraciones, empiezan a aparecer las campañas de conciencia, ¿no? Las frases
no es bueno fumar, hay que fumar menos, no fume, empiezan a aparecer los cursos para dejar de fumar, empiezan a aparecer métodos, empieza a aparecer el chicle de nicotina. Y bueno, yo les digo porque yo fumaba. Empiezan a aparecer ayudas y educación y formación de la gente. Y después, cuando lleva años este proceso, empiezan a aparecer las prohibiciones, las multas, los letreros en las cajetillas, se prohíbe que se anuncie en la televisión, empiezan a aparecer medicamentos. O sea, llevamos en el tema del cigarro por lo menos 40 años. ¿Sí? Y apenas en México estamos viéndolo ya como una realidad que tardó en irse implantando, pero tardó también porque no habíamos suficiente gente empujando, ¿no? Entonces, cambiar implica estas tres partes y creo que en la equidad de género tenemos ahora leyes y declaraciones que faltan muchas. Por ejemplo, hay leyes en la Ciudad de México que no están en todos los estados de la República y no sé, en Centroamérica seguramente están en niveles distintos. Empezamos a tener, y lo que van a aprender en esta semana es emprendedores que están ya trabajando el tema. Yo conozco muchas mujeres que llevamos, porque me incluyo, muchos años haciendo talleres e impulsando, pero bueno, necesitamos ser muchos. Por eso es este esfuerzo de invitar a todos a que la equidad de género sea un poco así intenso de todo nuestro diario vivir, ¿no? Y me pasa la que sigue, ¿eh? Y bueno, si lo que queremos cambiar es como, hay dos maneras de cambiar, yo siempre por eso digo, unos entran primero, otros después, pero o mostramos la gran posibilidad que es la perspectiva de género y enamoramos a la gente de que vivir con equilibrio es de verdad vivir mejor y podemos empezar a ver el impacto, cómo nos trae cosas mejores a todos en la vida, o también empezamos a buscar consecuencias. Los emprendedores generalmente arrancan porque ven la gran posibilidad, ¿no? Porque no quieren llegar a esas consecuencias. A veces, cuando vemos la consecuencia ya se está rompiendo el hilo, cuando vivimos situaciones de violencia, que es lo que estamos viviendo ahora tan intensamente, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a mostrar ambas, la posibilidad y la consecuencia. Y me pasa la que sigue. Y en este tema de equidad de género necesitamos de verdad convencernos que este es un asunto moral e imperativo. Es para empresas, instituciones públicas, organizaciones sociales, familias, grupos de amigos. Miren, a veces estamos en reuniones y escuchamos los chistes misóginos que ofenden y no nos paramos. A veces estamos escuchando cómo se hablan, ¿no? Cómo se habla de las mujeres, cómo se habla de los hombres, y vamos y generamos conciencia. En todos lados, no importa el nivel de educación, tenemos un problema de conciencia y de compromiso con el tema y pues con hacernos conscientes y entrarle. Y sí, algunos innovadores están identificando estos puntos como la acupuntura, decimos que es padrísimo porque la acupuntura toca un punto y se refleja en todo el cuerpo, ¿no? Pero el efecto es bárbaro, va haciéndolo lento, pero es profundo. Y bueno, ¿y por qué es el siglo XXI? Ya no podemos seguir diciendo, ya no estamos en esto, necesitamos entrarles todos. Los emprendedores que están trabajando en esto combinan estas soluciones de diseño de proyectos que modifican el comportamiento, que empoderan, que están muy enfocados a sectores importantes, deconstruyen como las creencias y empiezan a rearticular las narrativas. O sea, son agentes de cambio visionarios, pero que necesitan
de todos atrás impulsando esta fuerza que necesitamos para ir cambiando las creencias profundas desde la base de la familia, en los siguientes niveles, en las escuelas, en todo, porque como lo veíamos, pues esto es viral. Y queremos que la equidad de género se vuelva viral. Y con esto los dejo como reflexión, porque lo que quisiera es que todos se sientan que son agentes de cambio por la equidad de género, que todos pueden hacer conciencia, que todos pueden generar aprendizaje y que todos pueden cambiar su propio mundo. Así que los invito a, si tienen preguntas, a que continuemos pues con el tema y que cada uno de ustedes haga su listita ahorita de qué va a hacer cuando terminemos ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por compartirnos. La verdad es que celebramos que con nosotros en el equipo. Para los que no me conocen, yo soy Brenda Villegas y lidero la iniciativa de Niñez y Juventud para Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Y desde aquí damos la bienvenida a Carolina Nieto, Ashoka Fellow desde el 2004 y ahora directora general de Ashoka. Y estamos inaugurando también este festejo dentro de esta cumbre de perspectiva de género. Y desde aquí, pues, esta primera charla es para abrirnos la para irnos adentrando más al tema. Ayer tuvimos un diálogo, un conversatorio y ahora esta presentación va más a profundizar tanto la visión de Carolina en su experiencia de vida como la de Ashoka. Y en este caso, justo sí tenemos una pregunta. Hay una pregunta y las que vayan teniendo preguntas también, si las pueden ir compartiendo en el chat para irles dando el momento de participar. En este caso, no sé si voy a pronunciar bien tu nombre, igual si me quieres corregir, dice Nadietka Luna. Nadietka nos comenta que en Naciones Unidas 8 supervisan la aplicación de los tratados de derechos humanos de los que los estados son parte. En esto se protege el derecho a la igualdad y no discriminación. Sin embargo, dice que le parece que no existen herramientas para proteger la equidad, sobre todo en el ámbito internacional. La pregunta es, ¿usted considera que debe cambiar el término o más bien hemos cambiado el significado de la palabra igualdad? Yo creo que como todos los temas colectivos amplios, siempre se da el tema de interpretaciones distintas sobre el término. Y siempre tenemos, a nosotros nos pasa con el término de emprendimiento social, pasa con el término de negocios sociales, pasa. Entonces, el término de equidad de género, yo por eso hablaba de poder identificar que la narrativa de la equidad de género surge precisamente de reconocer la diferencia y desde ahí construir la igualdad. Pero yo creo que en cada contexto en donde trabajamos el tema hay que ponernos de acuerdo. Yo arranqué diciendo cuál es mi visión de la equidad de género, ¿no? ¿Qué entiendo yo por equidad de género? Y desde ahí hablo. Pero si me sentara a trabajar en un grupo de organizaciones internacionales, pues a lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo en qué entendemos todos por equidad de género y en qué términos lo vamos a trabajar. Ahora, lo que creo que es el problema generalmente en todos lados es que una cosa es que esté a nivel de acuerdo o de ley o de programa como una declaración, por eso el triángulo, y otra cosa es que tengamos los programas, las herramientas, las acciones, toda la organización para bajar digamos, el concepto, la idea a la acción. Y yo creo que ahí es donde fallan los programas, ¿no? Queremos tener equidad en la empresa, pero la empresa no sabe cómo implementarla. Queremos tener la equidad en la institución de gobierno y el gobierno empieza a hablar del tema, pero no tiene elementos a veces para decir cómo la vamos a instrumentar aquí. Generalmente nos vamos por las cuotas, ¿no? Por las acciones afirmativas, por meter 50 y 50, pero yo creo que siempre lo que hagamos tiene que ir acompañado de un proceso de formación, de
de que la persona entienda, se la crea, pueda entrarle, tenga la capacidad, por eso yo pongo desarrollar las habilidades. No, no es nada más dar la herramienta, es asegurarnos que la gente aprende, porque para poder ejercer nuestro derecho a la equidad necesitamos empoderarnos personalmente, ¿no? Y ahí por eso es un tema complejo, porque entre que no nos la creemos y entre que no tenemos las acciones definidas o los programas para poder introducirlo, pues se va quedando como una narrativa que no hace, ¿no? Entonces yo no creo que haya que cambiar ninguna palabra, creo que lo que hay que hacer es que cada vez que vamos a trabajar en un contexto necesitamos ponernos de acuerdo. Totalmente, muchas gracias, Karina. Creo que en ese sentido, ayer los que tuvimos la oportunidad de estar conectados en la sesión de los diálogos, justo vimos la importancia de ponernos de acuerdo, de ver qué conceptos son los importantes, de ver qué entendemos por esos conceptos, y creo que desde ahí es el primer paso, justo en ese sentido de ir adentrándonos más en el tema. Y nos pregunta, ¿cómo generar en las personas esa corresponsabilidad? Más que nada en la eliminación de la violencia desde los espacios de incidencia. Y si conoces alguna estrategia que haya sido exitosa para esto. Para el tema de violencia, bueno, van a haber algunos ejemplos en los próximos días, ¿no? Yo creo que hay niveles de incidencia y también creo que ahí hay que pensar cada quien a dónde puede llegar, ¿no? Uno puede trabajar prevención, por ejemplo, y esa es una manera, ojalá todos arrancáramos de la prevención, o puede trabajar la sensibilización de gente que puede estarla viviendo o no, como yo escucho que trabajan los fellows de masculinidades, ¿no? De que el hombre lo reconoce, no lo reconoce, entonces uno sensibiliza. Y otra puede ser educar para la no violencia, y es difícil eso. Una adicción del ir a Alcohólicos Anónimos. Yo creo que debería haber un Violentos Anónimos, ¿no? Hay que entrar a hacer formación profunda, porque viene, como decía yo, todo el comportamiento viene de creencias inconscientes, metidas en el hipotálamo, que uno no eligió, pero ahí están, y que además son vergonzosas, ¿no? O sea, no las hablamos, no lo decimos. Entonces, yo lo que creo es que si lo primero es reconocer en qué nivel de incidencia estamos. Yo, por ejemplo, tengo una hija que hace el abuso. Esto no es violento, necesitamos entrar a hacer terapia profunda, procesos largos de cambio, etcétera. O sea, dependería un poco de qué es lo que queremos transformar. Y bueno, el tema de violencia tiene como una pata, voy a decir así, en el tema de inequidad de género, de creencias de género y demás, pero tiene también otras patas muy complicadas, pues de educación en la niñez, ¿no? De cómo van también habiendo maltrato y entonces pues la persona también se vuelve violenta. O sea, es complejo, pero yo creo que hay que tener bien diseñados los programas para entrar al nivel que hay que entrar y probarlos, y cuando tienen el impacto, defender lo que toma hacerlos, porque a veces unos vienen y te dicen, quiero que deje de ser violento en un mes. No, señor, dejar de ser violento toma 3 años, o sea, lo que tome, ¿no? Y entonces queremos estos remedios fáciles a procesos que son profundos. Entonces, entender bien cómo nos metemos a incidir y a impactar y a hacerlo seriamente con la profundidad que se requiere. Totalmente, y con el cuidado. Muy bien. Pues yo creo que desde aquí se abre también un gran sentido de empatía, que desde Ashoka es una de las habilidades más fuertes que impulsamos en la red de nuestros emprendedores sociales y jóvenes agentes de cambio, que la vivimos nosotros como equipo staff y que la promovemos también en nuestros aliados. Y desde aquí Andrés Hernández nos pregunta, ¿cómo abordar las situaciones donde al promover los derechos de las mujeres, de los niños, de la diversidad sexual, muchas personas se sienten ofendidas o a la defensiva? Uh-huh. Sí, ¿Cómo claro, el abordar tema, estas situaciones? sí,
El tema no es fácil, fíjense, yo creo que, a ver, yo pienso que primero que tenemos en México y creo que Centroamérica comparto que es una cultura muy parecida, por lo menos los países que yo conozco, compartiendo esta cosa de que hay temas que son innombrables, porque son incómodos y no se deben hablar. Y entonces la gente se incomoda profundamente cuando entras a abordar un tema que no es el usual. Nosotros entramos a trabajar con mujeres indígenas por el ámbito económico porque es nuestra entrada para después poder hablar muchas cosas, ¿no? Pero toma tiempo, uno tiene siempre que construir el espacio de confianza para poder hablar los temas. Si yo voy a hablar con una persona que no conozco, llego así, entonces le digo, oye, ¿no crees que a lo mejor tú sufres de un síndrome como de violencia o como que a lo mejor tienes un problema con cómo, a ver, la persona me va a decir, ¿y tú quién eres para venir? Hay temas en el juego de poder, te da vergüenza, ¿no? También que se sepa, a veces invitarlos a un taller de equidad o de violencia, no quieren que nadie los vea que van a llegar, ¿no? Da pena. Entonces, me parece que las metodologías tienen que tener un proceso de acercamiento, de confianza, de ir derritiendo ese hielo, y de ir generando una identidad de especialista, de alguien que sabe, de alguien que puede hablar de eso y hacerlo pues suavemente. Yo la verdad es que pienso que es mejor poner el hielo a derretir al sol que partirlo a golpes, ¿no? Y la gente cuando entramos muy duro se cierra y se vacuna, ya luego ya no quiere. Entonces, creo que es parte del diseño de las metodologías, cómo vamos empoderando, pero porque la persona quiere y porque la persona va saliendo. Cambiar las actitudes es una de las habilidades más importantes para emprender algo o para trabajar con la gente. ¿Cómo cambiamos la actitud? Y primero hay que hacer un cambio de actitud y después entrar a los temas que realmente tocan el corazón. Si no, se cierra en automático, ¿no? Me parece un gran tema y gracias por preguntarlo. Yo creo que pues sí, es un trabajo que hay que hacer mucho de cómo tocamos el corazón de la gente para poder entrar a su intimidad y hablar de las cosas importantes, ¿no? Totalmente. Y creo que en este sentido nos has dado varios elementos para responder la pregunta de Nora, que justo también iba acompañada de decirnos cómo le hace para también transmitir ese tipo de mensaje con su familia, más que nada con sus sobrinos, con sus sobrinas. También la pregunta de Odil, si es que lo pronunció bien, que también él decía cómo atraer, ¿no?, a los hombres más al tema de feminismo. Entonces creo que a través de esta respuesta tú acercas entendimiento del otro para este cambio de actitud. Y vamos a seguir hablando de la cumbre mucho más del tema también, ¿no? De los hombres hacia esta oportunidad, de cómo tú lo puedes también impulsar con tu familia. Y después también tenemos un comentario, varios, sobre la experiencia y comparten también felicitaciones. Y Violeta Sandoval, que es parte justo de nuestra red de comunidad de líderes educativos desde el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, ella dice, bienvenida a la comunidad de Ashoka. Mi pregunta es para Ashoka, dice, ¿qué expectativas tiene la organización en cuanto al género en la implementación de su estrategia y con sus públicos? ¿En dónde estará su enfoque o los ejes que trabajará en torno a ello? Uh-huh. Bueno, voy a empezar por las dos primeras que me hiciste y cierro con esta, pero a ver, la primero que yo los invito es que veamos el tema no como un tema ideológico. Cuando yo digo ideológico es que es de una manera y solo de esa manera y esa es la que todos tienen que aprender. Imposible. A mí primero me encantan los hombres, la paso súper bien con mis parejas que he tenido, o sea, yo me encanta, entonces no quiero ni pelearme con ellos, aprendo de ellos, la paso bien y demás. Ahora, ¿cómo aprendemos a hablar del tema? Yo les puedo asegurar
que si ustedes hablan del tema desde el corazón, con empatía, de cómo para ustedes es un tema importante que puede generar más bienestar y más equilibrio, van a poder engancharse sin acusar al otro. El otro va a lo mejor a reaccionar y decir, ah, no, eso es una tontería. No se peleen. Simplemente hablen de lo que ustedes creen y digan, a mí me parece que esto otro es mejor. También creo que hay que hablarlo con los niños, más que nunca. Hablarles sobre el tema de cómo ellos elijan su vida como la quieren. Si ustedes, pues si a veces los papás son más duros, más rígidos y no quieren, encuentren sus maneras de tener la confianza con los niños. Siempre las tías y los tíos son maravillosos para hablar esas cosas. Encuentren su manera de hablarlo porque ahí es donde podemos empezar. Cuando las creencias ya están más fijas, es más difícil cambiarlas. Entonces, es este tema de armen su visión, piensen bien ustedes como cuál es ese mundo lindo, padre, que podemos ver, cómo lo hablamos, cómo lo expresamos, sin ideología, y acepten que del otro lado, ¿no? Yo tengo un hijo que siempre me rebatía todo, me decía, yo decía que era un machito bordado a mano, y hoy es un joven que habla de la equidad de género y la acepta y le entra y tiene una relación. O sea, me escuchaba. Yo pensaba que no, pero me escuchaba. Nada más, no se peleen. Dejen que entiendan que emocionalmente ustedes están más listos que el otro. Y que esto es una cosa del corazón o de la cabeza. Aquí podemos tenerlo, pero si no entraba al corazón, molesta. Entonces den chance a que esté hablando. Y cierro con esta, porque creo que ya no tengo mucho tiempo, ¿verdad, Bren? O no sé. Pero Yo creo que sí bueno, vamos a tener tal vez espacio para una o dos preguntas más. ok, ok, Entonces, pero bueno, este tema de Ashoka, a ver, la equidad de género va a permear todo. Vamos a trabajar temas de equidad de género con niños, porque si empezamos desde ahí, o sea, la equidad de género tiene que estar metida en todo lo que hagamos. Buscarla, a veces será a niveles de sensibilización, a veces será a niveles de impulsar programas. Ciertamente los fellows que están trabajando temas de equidad de género, pues buscaremos cómo potenciar, pero la equidad de género va desde el bebé hasta el adulto de 95 años o 100, por ahí de 100, ¿no? Todos tenemos que entenderlo y este va a ser un trabajo que no está completamente definido porque precisamente la idea es irlo fortaleciendo conforme vamos teniendo las experiencias, pero de aquí en adelante es un eje prioritario, ¿no? Para que sepan que, bueno, aquí está y estaremos apoyando a todos los que necesiten ayuda. muchas gracias, Carolina. Y creo que en ese sentido, esta apertura que también has tenido para codiseñar con nosotros, para darte el tiempo de adentrarte más a Ashoka, las estrategias y desde aquí fomentar este cambio juntas y juntos, creo que eso es de lo que más valoramos. Y en este sentido, también Jacqueline nos dice que si tú conoces algunas estructuras políticas públicas que estén promoviendo justo la perspectiva de género en México. Mira, yo creo que yo tengo una memoria terrible, pero por supuesto que hay mucho trabajo hecho por el Instituto Nacional de las Mujeres, desde protocolos que hay para poder como instaurar la perspectiva de género en instituciones públicas y demás. A mí me ha tocado, en años pasados hice algún proyecto, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, de meter la perspectiva de género de arriba hasta abajo. En el gobierno de Aguascalientes transversal, ¿no? De meter la perspectiva de género en todas las instituciones. Y hay documentos, guías, digamos, que te pueden ir llevando como a ir implementando la equidad de género. También creo que se han ido instrumentando políticas adentro de las instituciones de porcentajes de empleados, ¿no? Para que haya hombres y mujeres. Y en algunos casos hay protocolos de acoso y protocolos para atender problemas de acoso y de abuso, ¿no? De abuso sexual. Pero no, yo la verdad tampoco soy como no me he metido tanto a ese lado para ver qué documentos hay, pero si te metes al Instituto Nacional de las Mujeres, te aseguro. Por ejemplo, sé que ahorita salió un protocolo que me parece importantísimo
para toda la industria del cine, televisión y todo lo que es media, para instaurar protocolos antes de empezar a filmar cualquier cosa, antes de acoso. O sea, está fuerte, ahí viene, sí hay mucho hecho y creo que la mejor fuente es el Instituto de las Mujeres, pero también podrías entrar a ver en las instituciones públicas, porque es que esto es por institución, ¿no? Habría que ver, sé que en términos de violencia hay leyes, por ejemplo, de temas de cárcel si hay violación y demás, que han avanzado más aquí que no hay en ciertos estados, pero la verdad es que en eso no soy experta. Entonces, si luego me buscas, te podría yo conectar con alguien que te pueda decir. Muchas gracias, Carolina. Creo que justo por esto la Cumbre de Agentes de Cambio por la Perspectiva de Género convoca a diferentes aliados, expertos, Ashoka Fellows, que cada uno y cada una está enfocando diferentes estrategias. Y justo vamos a tener en los próximos días una mesa de redonda donde van a estar otros Ashoka Fellows, tal vez que en estos temas de políticas públicas puedan dar otra luz, puedan compartir otro tipo de experiencias. Los laboratorios también les invitamos a que los revisen bien, porque en los laboratorios vamos a tener justo temáticas mucho más aterrizadas. Y en este sentido, tal vez más amplio, sobre la experiencia que tú has tenido y los proyectos de otros Ashoka Fellows que has conocido, nos pregunta Juana, ¿cuáles son las herramientas o estrategias para lograr que un proyecto de emprendimiento social con el objetivo de empoderamiento de la brecha de género sea sustentable? Si hay ejemplos que conozcas o alguna herramienta o algo que tú nos pudieras compartir de cómo hacer sustentable proyectos de emprendimiento que vengan a reducir la brecha de género. Yo creo que de nuevo me voy a referir a lo que dije antes. De nuevo depende de qué es lo que quieres cambiar, porque generalmente la perspectiva de género va asociada a otro tema, ¿no? Va asociada a liderazgo, a ¿no? prevenir la violencia. Yo, por ejemplo, yo tengo un proyecto que es empoderamiento económico, pero es un proyecto con perspectiva de género y lo que hace es impulsar, ¿no? cambiar como todas las creencias de género, aprovechando el tema de empoderamiento económico. Pero, por ejemplo, está Mariana Baños, que deberían escucharla unos días más, que tiene una línea, un 800 para atender temas de violencia y además hace trabajo comunitario y es experta en el tema de violencia y equidad de género. Está trabajando masculinidades en Fundes, porque me fue a su nombre, Mauro en Fundes que trabajan con los hombres, ¿no? Entonces, todo es perspectiva de género, pero depende del tema que tú elijas. De nuevo, depende a qué nivel te quieres meter a incidir y en qué edades quieres trabajar. Y puedes hacer desde una organización donataria que trabaja con fondos, hoy hay mucho fondo para el tema de equidad de género, o puedes hacer programas que se venden a los gobiernos, a las empresas, a las escuelas, y que por esa vía puedas hacer sostenible una organización. Pero depende de nuevo, lo que sí creo es que se necesitan desarrollar modelos que funcionen. Y el modelo es toda la manera en que tú vas a intervenir en un sector con una estrategia, con una metodología, con un tiempo para lograr un X resultado. Hacer este modelo es lo que luego nos falta y probarlo. Esto que decía yo antes de que hacemos en Ashoka de probar el modelo y luego expandirlo con los aprendizajes de ahí, porque si no lo pruebas y estás probando una cosa y luego la otra y demás, no logras poder ofrecer algo que es perfectamente cumplible. Y esta impecabilidad para cumplir es fundamental, ¿no? Muchas gracias. Sí, y muchas gracias también a todas las personas que están acá colocando sus preguntas. María Serdio, coordinadora de Venture and Fellowship en Ashoka, está dando respuesta, les está compartiendo justo una liga a los recursos, donde también en esta liga van a poder encontrar más herramientas que Ashoka ha generado para promover la perspectiva de género dentro de la agencia de cambio.
En Ashoka no somos expertos en el tema. Lo que hacemos es impulsar la agencia de cambio y promover la colaboración entre los expertos, los emprendedores sociales, los innovadores, los ciudadanos que han decidido ser la diferencia y hacer el cambio hacia esta temática. Y por eso es que convocamos también a este evento y nos alegra muchísimo que estén participando, que se estén nutriendo también entre ustedes, porque hay muchas personas acá que saben mucho del tema y que justo se están reforzando a través del chat. Muchas gracias por eso. Ya no tenemos más tiempo para las preguntas que quedan, pero ojalá que dentro de los recursos y con los refuerzos de las demás personas acá en el chat les hayan dado también sus reflexiones. Y para cerrar, Carolina, me gustaría que nos pudieras compartir un mensaje que tú creas que desde la agencia de cambio, desde tu nuevo rol en Ashoka, desde toda la experiencia de vida que has tenido en impulsar este tema de manera holística en tus proyectos, que nos compartas un mensaje de cierre. Pues yo lo que quisiera compartirles es que yo soy una convencida de verdad de que en la vida no podemos permanecer mirando sin cambiar las cosas. O sea, yo no puedo. Y vivir desde esta postura nos hace personas que somos mucho más felices porque podemos servir a otros y hacer cosas que a la vez nos dan la vuelta. Y la equidad de género es uno de los temas que podemos hacer desde casa, con la gente con la que convivimos alrededor. Por eso me gusta tanto, empieza por uno. Uno tiene que cambiar sus propias creencias y darse cuenta. Yo vivo siempre yendo y viniendo. Estoy pensando, reforzando. Me pasa la reflexión de repente de si yo ya he cambiado como mis propias creencias. Entonces, reflexionen, párense, vean ustedes de dónde vienen estas creencias. Y creo que este es un perfecto pretexto para comenzar a cambiar las cosas que no nos parecen bien y en las que podemos meter las manos y hacer algo. Así que bienvenidos todos. Aquí estamos, como dice Brenda, no somos expertos en el tema, pero tenemos todos los elementos para juntar a los que son. Y bienvenidas pues, todas sus inquietudes y los invito por último a que de verdad todos seamos agentes de cambio. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, como les decía, por acá hay tanta gente que ya es un agente de cambio, así que les dejo el link a nuestra convocatoria de Ashoka Fellows por si ustedes consideran que a través de sus iniciativas y proyectos están impulsando un cambio en el sistema en el que vivimos. Les dejamos la convocatoria que está por cerrar y que nos encantaría conocer a más líderes sociales que están impulsando la perspectiva de género desde sus proyectos de impacto, así como Carolina, y así como más de los 250 emprendedores sociales que tenemos en la región. Carolina, gracias. Estamos muy honrados de compartir y de aprender de ti. Y nos vemos mañana para seguir dentro de las actividades de la Cumbre de Agentes de Cambio por la perspectiva de género. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye.